El barroco es un movimiento artístico en el que sucede que todas las artes confluyen para crear una obra de arte total, con una estética teatral escenográfica, que pone de manifiesto el esplendor del poder dominante, iglesia o Estado, con ciertos toques de naturalistas, pero un conjunto que expresa dinamismo y vitalidad. La interacción de todas las artes expresa la utilización del lenguaje visual como un... Originalmente, la palabra barroco denominaba las perlas que tenían alguna deformidad y no servían para decorar coronas ni joyas. Fue en origen una palabra despectiva, designaba un tipo de arte caprichoso, excesivamente recargado. Así apareció por primera vez en el Dictionnaire de Trevoux, 1771, que define en pintura un cuadro o una figura, donde las reglas y las proporciones no son respetadas y todo está representado siguiendo el capricho del artista. Otra teoría, de origen aristotélico, nos dice que es algo que, basado en un débil contenido lógico, hace confundir lo verdadero con lo falso, en tono sarcástico. En este sentido lo aplicó Francesco Milicia en su diccionario de la Bella Arti del diseño, en 1797, donde expresa que barroco es un superlativo de bizarro, el exceso del ridículo. La palabra barroco se usó peyorativamente hasta 1800, que se revaloró la palabra oficialmente como un estilo. Este movimiento, por su parte, se divide en tres periodos. Primitivo, de 1580 a 1630. Maduro o pleno, de 1630 a 1680. Tardío, de 1680 a 1000. Fue una época de grandes disputas entre el catolicismo y el protestantismo. También fue el inicio del incipiente capitalismo de aquella época. Había hambruna y escasa agricultura. Había países en los que aún se conservaba el régimen del absolutismo, donde solo el rey daba órdenes y disposiciones, y otros países que contaban con el parlamento. En la música podemos encontrar a los distinguidos compositores como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg-Philipp Telemann. Escultura. Se le dio importancia al naturalismo, es decir, la representación de la naturaleza tal y como es sin idealismo. Realización de esquemas compositivos libres del geometrismo, lo que choca con la proporción equilibrada del Renacimiento. La escultura barroca se proyecta dinámicamente hacia afuera. Esta inestabilidad se manifiesta en la inquietud de los personajes, en las escenas y en la amplitud y ampulosidad del ropaje. Representación del desnudo en su estado puro, como una acción congelada, conseguido con el influjo de la composición asimétrica, donde predominan las diagonales, los cuerpos sesgados y oblicuos, la técnica del escorzo y los contornos difusos e intermitentes que dirigen la obra hacia el espectador con un gran expresionismo. No se da importancia al desnudo, se utilizaban figuras o estatuas relacionadas con los dioses griegos. La diferencia con la escultura renacentista es que sus formas eran menos geométricas. Se utilizan preferentemente la madera, el mármol, etc. La danza, denominada un arte coreográfico, cultivado durante el periodo histórico conocido como el barroco, aproximadamente entre 1600 y 1750, estrechamente ligado a la música barroca, tanto por cronología como por estilo. La danza barroca evolucionó en el marco del ballet cortesano, la tragedia musical o la ópera ballet, llamada en su época la bella danza. Se ciñó al gusto de los investigadores y los historiadores de la danza, que rehabilitaron un arte y un estilo de danza que el ballet clásico y el romántico habían simplificado y unificado. En la música podemos encontrar a los distinguidos compositores como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Georg-Philipp Telemann.
Teatro. El teatro del barroco supuso un periodo de esplendor del teatro como género literario y como espectáculo que se extendió desde Italia al resto de Europa en el siglo XVII.